Bienvenidos a The American Express Business Class Webinar Series by Food and Travel México. Yo soy Bárbara Anderson, columnista de negocios y de finanzas, y hoy moderaré este panel, esta conversación acerca del turismo y el impacto sobre todo para las pymes que están conectadas con esta industria. Estamos en un sector que fue sin duda el primero que sintió el impacto de la pandemia, un sector que representa ni más ni menos que el 10% del PIB mundial. Y según cifras de la sectora en nuestro país, se espera que este año la contracción sea del 47% menos de ingresos que el año pasado y 56% menos de turistas que el año pasado. Sin duda es un golpe brutal a una de las industrias que más empleo genera entre jóvenes y mujeres, lo cual no es menor, y que más inversión ha traído en los últimos tiempos. Hablaremos de eso, de cómo sobreponerse y qué recomiendan empresarios de turismo para capotear esta crisis que se calcula que tardará unos 19 meses en recuperarse para este sector. Y para eso están invitados hoy en este conversatorio Alfredo Rentería, quien es director general de Rosewood San Miguel de Allende. Hola, ¿qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. También está Leobardo Espinosa, que es presidente nacional de la Asociación de Tesoros de México. ¿Qué tal ese título? Me encanta. Leobardo. Gracias, Bárbara. Encantado. Saludos. Y Braulio Arzuaga, que es director general de Grupo Presidente y presidente del Consejo Nacional Empresarial de Turístico, más conocido como el CENET. Antes que nada, ¿cómo estás? No, bien, bien, gracias. Gracias. Saludos a todos, Eduardo, Alfredo. Gracias, Braulio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, les quisiera contar un poco a nuestra audiencia quiénes son estos tres empresarios que tenemos en este webinar, que si bien vienen de sectores muy diferentes del turismo, todos comparten una larga trayectoria y un know-how muy poderoso del sector, algo que seguramente nos van a compartir con datos generosamente hoy. Leobardo Espinosa, como dijimos recién, es presidente de la Asociación Nacional de Tesoros de México. Leobardo está a cargo del Hotel Mesones Sacristía. Ha formado parte del panel de votación del Latin American 50 Best Restaurants y desde enero de este año fue designado presidente además nacional de la Asociación Tesoros de México, una agrupación a la que pertenecen más de 60 hoteles boutique y restaurantes en 12 estados del país. Alfredo Rentería es director general del Rosewood San Miguel de Allende. Luego de su paso por el Hyatt International, trabajó en el Hotel Presidente Intercontinental de Cozumel y se incorporó luego a lo que ha sido su casa en estos últimos 12 años, a Rosewood Hotels and Resorts, lanzando ni más ni menos que el Rosewood Mayacoba en Ribera Maya. Con la apertura de la tercera propiedad de Rosewood en México, ahora en el estado de Guanajuato, fue llamado a dirigir el Rosewood San Miguel de Allende con la misión de posicionarlo como el mejor hotel del país, en el que está trabajando en estos últimos 8 años. Gracias, Bárbara. Muchas gracias a ti. Y Braulio Arzuaga, director general de Grupo Presidente, es un empresario muy destacado, muy conocido en el sector turístico, quien ocupó la vicepresidencia comercial para luego tomar las riendas como director general, como CEO de Grupo Presidente, que es esta empresa 100% mexicana que opera y administra hoteles y restaurantes, y recientemente un nuevo rubro muy interesante como son residencias para adultos mayores. En febrero de este año, me imagino que sin saber que se venían los meses más pandémicos de la historia, Braulio fue electo presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET, que es un organismo que aglutina el 96% de las empresas turísticas del país. Como representante de este organismo, ha logrado la unión de diferentes entidades nacionales para firmar la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, que ya nos contará bien de qué se trata. Muchas gracias, Bárbara. Gracias por la invitación, Eduardo y Alfredo, otra vez. Buenas tardes. Bueno, me voy a empezar contigo, Braulio, ya que estás con el micrófono encendido, porque con tu amplia experiencia en el sector hotelero, ¿alguna vez pensaste que te enfrentarías a una crisis como la del COVID-19? ¿Cuál fue tu primera reacción y tu primera acción para salir adelante en algo que parecía muy breve y que ya llevamos tantos meses? Oh, mira, Bárbara, sin duda esta es una crisis mundial importantísima, una crisis que nunca nadie la pensó. Nosotros en el 2009, aquí en México, en el turismo, pensábamos que habíamos vivido la tormenta perfecta con el H1N1, con la crisis de seguridad que se vivía en ese momento y también la crisis económica que en ese momento también se vivía en todo el mundo. Sin embargo, hoy es una crisis
sanitaria del tamaño mayúsculo, en donde todavía no encontramos o hay indicios de que se podrían encontrar apenas unas vacunas, pero el que esté disponible pues será dentro de mucho tiempo, que se ha convertido también en una crisis económica, en donde va a haber una recesión, y ya la está viendo, una recesión importantísima, y en donde el disponible para el viajero será menor, ¿no? Y después también se ha convertido en una crisis social, ¿no? Entonces, por supuesto que nadie se imaginaba lo que iba a suceder en este año 2020. Cuando empezamos con esto y empezamos a ver que había ya en Europa y en Asia cierres de hoteles por 2, 3 meses, pues pensábamos que iba a suceder esto después. Creo yo fue que uno de los problemas que América, toda América no logró capitalizar el aprendizaje que estaba sucediendo allá, que llevaban 30 días o 40 días de esto antes que nosotros. Pues al final de cuentas, insisto, no pensábamos que íbamos que iba a durar esto. Hemos perdido las dos partes más importantes, o las dos épocas más importantes de viaje aquí en México para el viaje de ocio, ¿no? Tanto el tema de Semana Santa y Pascua como verano. Ahora viene el invierno y viene bajo también. Pero también una de las cuestiones importantes es que hemos perdido el negocio de grupos y el negocio de la cuenta comercial. Entonces, la respuesta rápida es no, nadie se pretendía que iba a durar esto, y nadie pues lo vio venir. Esa es la realidad. Y hoy por hoy, en una, pues digamos, en una industria que es tan intensiva en capital, con gastos pues que se han quedado ahí, pues la matemática no da y ha sido muy complicado. Entonces, al final de cuentas, pues el contexto es muy difícil, el contexto local también es muy difícil, y bueno, nosotros como empresarios estamos tratando de sortear esta tempestad que está pasando de una manera pues muy, muy fuerte. Leobardo, el impacto económico que produce una crisis como esta, ¿es la misma en pueblos, en zonas rurales, en zonas más pequeñas donde ustedes tienen presencia, que en grandes destinos de playa o ciudades, como nos comentaba Braulio? A ver, ya lo decía hace un segundo Braulio, Bárbara, la crisis es mundial. La verdad es que nunca había habido un impacto de esta naturaleza con este alcance prácticamente en todo el mundo. Yo creo que el sector turismo aquí en México también, pues, sin duda ha sido de lo más afectado, y por supuesto que esto ha alcanzado prácticamente a todos los destinos en todo el país, ¿no? Lamentablemente, tomando en consideración muchos aspectos que tienen que ver con, pues, el tamaño de la industria en los diferentes destinos, la infraestructura, la conectividad, la oferta misma. Por supuesto que los destinos que mayor volumen traían, pues se han visto muy, muy afectados. En algunos casos, especialmente los relacionados con Tesoros de México, que están muy focalizados en ciudades coloniales, ciudades consideradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, algunos pueblos mágicos, pues el impacto ha sido muy importante, aunque la recuperación, sobre todo por las condiciones en este momento, pues ha sido un poquito más rápida que en otros destinos. Sí, ¿no? Se está impulsando mucho el turismo de más cercanía, ¿no? La gente hace distancias más cortas para tomarse estos espacios de vacaciones. En el caso de Alfredo Rentería, tú que estás allí en San Miguel de Allende con una cadena internacional como Rosewood, ¿consideras, Alfredo, que el golpe al turismo ocasionado por la pandemia es la peor crisis que le ha tocado vivir a este sector? ¿Y cuál ha sido la estrategia en particular de ustedes en esa ciudad y con esa marca para superarlo? Mira, sin duda, yo creo que el turismo y la hotelería, yo creo que son los más afectados a nivel mundial. Eso es algo no esencial, es algo por lo que primeramente cualquier familia, cualquier persona frena un viaje en cualquier circunstancia. Yo creo que sí, definitivamente somos el sector más afectado. ¿Qué hicimos nosotros? Fíjate que estamos trabajando muy de la mano con todo nuestro personal para poder concientizar de que ahorita pues no es momento de divertirse, es momento de poder trabajar en conjunto, de llevar bien nuestros protocolos, poder blindar San Miguel de Allende en que no podamos permitir ningún contagio, ningún rebrote. Entonces sí estamos trabajando, haciendo las cosas muy bien entre lo que es el municipio, el sector turismo, el sector hotelero, los restauranteros, los mismos taxistas están muy bien conscientes de que no es momento de festejar, es momento de
de veras cuidarnos y no echar las campanas al vuelo, porque estamos reactivándonos, sí, poco a poco. Ya estamos empezando. Comentábamos que teníamos ya unas ocupaciones del 15 al 20% entre semana, y ya en fines de semana nos están permitiendo tener hasta un 70%, que en realidad San Miguel de Allende es muy bondadoso, tiene todas ahora sí que los atractivos, historia, arte, cultura, tradiciones, que permite mucho a la gente local, nacional, trasladarse de una ciudad muy rápido, que está muy céntrico, San Miguel de Allende, de Ciudad de México, de San Luis, de otros estados muy cerca, ¿no? Entonces, estamos trabajando muy duro para poder contener todo esto. Leobardo, en el caso de los hoteles boutique que funcionan en la mayoría de los casos como negocios familiares y dependen de un concepto muy exclusivo, a diferencia a lo mejor de las cadenas como los compañeros del panel, y ahora hasta por cuestiones de sanidad muchas personas han optado por hoteles más pequeños. ¿Qué consejo les darías a las pymes que se dedican a hotelería para hacer crecer su negocio y mostrarse a lo mejor más seguros sin sacrificar esa naturaleza íntima, petit, de cercanía, porque es justo el contrario a las normas de seguridad sanitaria? Claro, claro, Bárbara. Mira, yo creo que hoy más que nunca se deben definir con toda la claridad las fortalezas que tiene cada uno de los establecimientos en estas condiciones y potenciarlas. Hay mucha gente que efectivamente está buscando lugares pequeños con altos estándares de calidad, un servicio personalizado, pero muy cuidado, espacios abiertos, al aire libre, mucha ventilación natural, evitando sitios donde se congregue mucha gente. Creo que ahí existe un área de oportunidad muy amplia, porque, bueno, definitivamente hay mucha gente que está dispuesta a pagar hoy más si encuentra precisamente esa privacidad, esa calidad y ese servicio. Creo que es el caso de muchos de los destinos. Creo que además hoy es un momento muy importante para poder aprovecharlo, especialmente con el turismo nacional, que bueno, pues hoy ante los problemas de conectividad que hay a nivel internacional, pues quienes viajen lo harán seguramente al interior del país. Justamente, Alfredo, hablando de tamaños y de pesos de marca, existe siempre la creencia de que cuando llega una transnacional a un destino, en este caso Rosewood, llegando a San Miguel de Allende, desplaza a los pequeños actores o a los pequeños empresarios de ese sector. ¿Cómo se disipa este temor y de qué manera sí se pueden beneficiar pymes del sector ante la enorme exposición que puede dar a un destino como puede ser una marca internacional que se asoma a una ciudad de este tamaño? Mira, yo creo que te puedo decir que las pequeñas y medianas empresas, los pymes, dependemos mucho de ellas. O sea, nosotros las empresas, digo, no somos empresas muy grandes, pero somos aquí en San Miguel de Allende de los hoteles mucho más conocidos. Para nosotros las pymes se han convertido en unos aliados para las grandes marcas, ¿no? Existe una relación de negocio muy estrecha. O sea, te puedo decir que hay una cooperación brutal en el sentido de que podemos tener y complementar el negocio de estas grandes empresas en una relación de valor donde le estamos dando a ellos una gran oportunidad de crecer también junto con nosotros, ¿no? O sea, esta colaboración es estratégica entre las pequeñas y medianas empresas y esta, pues, te puedo decir que se relacionan muy bien en el ámbito de se adaptan también a los nuevos retos y a las crisis globales que nosotros les pedimos. Mira, en lugar de hacer, por ejemplo, a una empresa, que nos hace, por ejemplo, simplemente los jabones artesanales, orgánicos de lavanda, decimos, bueno, ahora tenemos que cambiar los empaques porque tienen que ser de esta manera, con esta nueva normalidad, las amenidades tienen que ser de esta manera, ¿no? Los mismos alimentos que nuestras empresas, las pequeñas empresas que trabajan con nosotros, les pedimos que cambien también su forma de las presentaciones, porque antes las traían en otra. Ahorita tenemos que cuidar todo esto y se han adaptado bastante bien. Yo creo que en general las grandes empresas y las pymes colaboran a través de estos programas donde fortalecen esta cadena de valor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque simplemente nos necesitamos las pequeñas empresas y nosotros como hoteles un poco más grandes, ¿no? Sí, y ha habido todo un fenómeno de desglobalización y de regionalización muy rápido, ¿no? Que ha ocurrido en muy pocos meses. Braulio, ¿cuál fue el mayor reto que has enfrentado durante la pandemia del COVID-19 como director primero del Grupo Presidente? ¿Y qué hicieron ustedes como una cadena tan grande que son? ¿Algún tip, alguna recomendación que le pueda servir tanto a una cadena del tamaño que tienen ustedes como a un pequeño hotel?
alguna decisión que ustedes hayan tomado que puede ser una excelente recomendación para una pyme que nos estés escuchando ahora? Sí, Bárbara, déjame tomar un minuto de la respuesta nada más para complementar el tema de las pymes, que creo que es bien importante. Muchas veces se cree que el turismo solamente está hecho por empresas grandes. ¿Por qué? Porque vemos los empenajes de los aviones y vemos muchos aviones. ¿Por qué? Porque vemos las banderas de los hoteles y vemos muchos hoteles. Pero al final de cuentas, una de las cuestiones bien importantes que están publicadas, digamos, por el INEGI, es que hay 450,000 empresas en México con menos de 10 empleados que generan 65,000 millones de dólares en la cadena de valor de la hotelería. Entonces, creo que era importante nada más comentar esto, porque al final de cuentas... Poner en contexto el tamaño, claro. Correcto. Estamos sufriendo todas, ¿no? Las grandes, las chicas y las medianas. Pero es muy importante que veamos que hay empresas que su balance es un poco más sólido y que tienen la posibilidad de sobrevivir durante un tiempo mayor a una empresa de 10 empleados que seguramente ya tuvo que haber cerrado derivado de que no tuvo esos ayudas o esos beneficios para poder soportar 8 meses que llevamos y los que faltan. Entonces, perdón, me salí un poco de la pregunta, pero creo que era bien importante explicar eso. Es real, el turismo no son las grandes banderas, claro. Exacto, y son 450,000 entidades económicas que están en el INEGI, ¿no? Entonces, al final de cuentas, habrá algunas otras más. Los retos han sido muy complicados. Yo te diría que en la parte con la cachucha de Grupo Presidente, pues bueno, vas viendo desde un inicio que esto va a ser una crisis muy larga, y lo primero que nos pide el Consejo a nosotros es cuiden la caja. Y nosotros, pues cuidamos la caja como nos lo han pedido, jalamos líneas de crédito para estar más fortalecidos, etcétera. Sin embargo, pues ¿quién iba a pensar que en el mes 8 seguiríamos con esta situación, con 4 diferentes semáforos, o pensando que podemos regresar al semáforo rojo en algunas entidades, con limitaciones de ocupación derivado del semáforo? Entonces, para mí el reto más grande ha sido tratar de transmitir una tranquilidad cuando no la existe. Tratar de no quebrarse cuando te tienes que quebrar y vas viendo que pues la caja se va mermando día con día. Una de las cuestiones más difíciles yo creo que fue cuando tuvimos que dejar de ir varios colaboradores después de haber hecho varias cuestiones internas para poder, insisto, minimizar ese gasto, pero al final de cuentas no llegaban esas ayudas que nosotros pedíamos. Eso es también bien importante. Nosotros, como el Consejo Nacional Empresarial Turístico, siempre pedimos diferir las obligaciones que ya teníamos contraídas. ¿Qué significa esto? Nosotros sabíamos que teníamos que pagar impuestos, nosotros sabíamos que teníamos que pagar en el IMSS, nosotros sabíamos que teníamos que pagar la luz. Lo que nosotros decíamos al gobierno es, difiérenos estos pagos para poder ser más fortalecidos. Entonces, dentro digamos, del Grupo Presidente, el miedo de quedarse sin caja derivado de quién sabe cuánto más pueda durar esto. Y obviamente el tema de tener a la gente, pues digamos, con un nerviosismo trabajando y enfocada, ¿no? Eso ha sido bien complicado. En el tema digamos, con la cachucha del Consejo Nacional Empresarial Turístico, pues ha sido pues, muy complicado, porque de repente tenemos mucha interacción con el gobierno, les hemos pedido una serie de cosas, de repente pues nos han dicho que no están esas cuestiones, y al final de cuentas yo no quiero decir que hemos entrado en una confrontación, ni mucho menos, porque hemos trabajado en muchas cosas muy bien. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía faltan, que son las, digo yo, más importantes, y déjame volver al tema de estas ayudas y estos diferimientos, que al final de cuentas, pues los hemos dado ya por perdido, ¿no? Una de las cuestiones, y doy como ejemplo es nosotros hemos insistido en que en este momento, hoy se requiere mucho más promoción y fortalecer más la marca México que en el pasado. Y no ha habido ese cambio, ¿no? Porque al final de cuentas, yo lo describo, todos los países están con un cuchillo entre los dientes buscando quién va a ser los primeros, los pocos que hay y los primeros turistas que habrá. Entonces, pues ha sido complicado porque estás tú, tanto como empresario como líder, digamos, de la industria, estás tú viendo la turbulencia que existe y el tiempo que todavía llevará mucho más, creo yo, del que hemos llevado ya.
Y me imagino que tampoco les cayó simpático que el 9 de cada 10 pesos del presupuesto 2021 de Sectur sea para el Tren Maya y no para tratar de recuperar lo que ya está, lo que ya existe, no empezar un proyecto que todavía no. Cuando vimos y salió etiquetado el presupuesto y vimos que crecía 600 y pico, lo primero que hicimos fue, exactamente, y lo primero que hicimos fue analizarlo. De ese porcentaje, 6,000 y pico se va al Tren Maya, 1,200 o 1,400 se va a Fonatur y la Secretaría se queda con 650 millones. Yo no conozco la... Es 7% abajo, de hecho. Yo no conozco la estructura organizacional y de gastos, pero puedo pensar que nada más va a cubrir eso. Entonces, nosotros hemos tratado de sensibilizar mucho a los gobernantes de esta situación. Al final de cuentas, nosotros, insisto, debemos de tener ese impacto mucho mayor, porque pues hay otros competidores que lo están haciendo y que como te digo, tienen el cuchillo entre los dientes y están saliendo por estos turistas. Leobardo, siguiendo con los consejos para pymes, como empecé con Braulio, ¿consideras que hay algún aspecto de la hotelería de lujo que las pymes que se inician en esta industria pasan por alto y que es de vital importancia atender, algo de que ustedes digan, esto puede hacer la diferencia entre tener más o menos visitantes en tu hotel? Sí, Bárbara, mira, me parece que en la experiencia que tengo, todavía persiste la idea que la hotelería de lujo en establecimientos boutique especialmente se centra principalmente en instalaciones. Yo creo que, por supuesto, no basta. Y no basta tampoco pues el sentimiento de que la gente aquí en México sea muy amable. Me parece que la profesionalización del servicio es vital ante la competencia que hoy existe. Y más allá de eso, creo que hoy el desarrollo de experiencias hiperpersonalizadas juega un papel fundamental en el valor agregado, ¿no? Sobre todo focalizado en el rescate de patrimonio arquitectónico, gastronómico y cultural del país. Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tenemos como país y que debemos explotar más. Me parece que hay por ahí un área de oportunidad muy fuerte y creo que como valor agregado esto complementa muchísimo. No solamente que existan instalaciones adecuadas, un servicio profesional, sino este tipo de experiencias que le deben dar todavía un mayor valor al mismo turismo. Perfecto. Alfredo, justo la semana pasada Sectur anunciaba que 100 obras del sector turismo quedaron canceladas para este año y para el 2021. Y me imagino que también muchos planes de expansión, muchas inversiones, que hoteles que ya están consolidados, por ejemplo los de tu cadena, también quedaron en stand-by. ¿Qué consejos les darías a las pymes que han puesto en pausa sus inversiones ante esta crisis, haciendo un poco lo que decía Braulio de cuidar la caja? ¿Conviene, no conviene? ¿Qué recomendarías en tiempos de vacas tan flacas y tan infectadas como tenemos ahora? Yo recomendaría primeramente que tenemos que apoyarnos, tanto las pymes como nosotros como hoteles grandes, apoyarnos hoy más que nunca, ¿no? Yo creo que es momento también de cuidar, como decía Braulio, aparte de la caja, es también cuidar al personal, que a nuestro personal, que es el activo más importante para nosotros, ¿no? Aquí en San Miguel, te puedo decir, teníamos nosotros un promedio de 300 y tantos empleados, el cual ahorita tenemos un promedio de 260, el cual para nosotros es muy importante cuidarlos, ya que también es una de las áreas donde nos hace hacer las experiencias inolvidables para nuestros huéspedes. Pero yo creo que el reinventarnos, yo creo que es lo más importante. Ver cómo vamos a adaptar esta nueva realidad, ver cómo vamos a ser diferentes cada día, en el año y brindar, obviamente, el mejor servicio. Los pymes también, los hoteles pequeños como las empresas pequeñas, ahorita la verdad han tenido y sufrido como todos nosotros. Y yo creo que ahorita, en estos momentos nos estamos apoyando, es más que nada apoyarnos en mejorar el servicio, apoyarnos en ofrecer experiencias nuevas, en enriquecer todo esto para nuestros visitantes, ¿no? Yo creo que sí, todos estamos sufriendo, pero yo lo que recomendaría a las pymes es, tenemos que apoyarnos, ver cómo podemos ser más eficientes, más productivos, tanto en los hoteles grandes como en los hoteles pequeños o las empresas pequeñas que dan servicio a los hoteles.
Braulio, una de las cosas que yo siempre te admiro y te envidio mucho es que eres una persona muy viajada, te encanta estar viendo nuevas experiencias en otros países, traer ideas, traer conceptos, traer novedades a México. O sea, eres un gran observador e importador de esas cosas. ¿Qué estás viendo en el resto del mundo que están haciendo otros, con el cuchillo en la boca, como recién decías, que podríamos aplicar en México? ¿Qué están haciendo países mucho más agresivos a la hora de la recuperación turística que pueden ser una buena idea para México? Bueno, a ver, sin duda, una de las cuestiones más importantes que está sucediendo es que están teniendo ayudas en estos países. Alemania inyectó 30% de su PIB, lo inyectó a la economía en programas anticíclicos. Invirtió 9,000 millones en Lufthansa. República Dominicana, un competidor muy, muy fuerte del Caribe mexicano, pero una economía mucho más chica, pagó los sueldos de ciertos empleados hasta cierto monto durante mucho tiempo. Estados Unidos ha inyectado una cantidad impresionante de dinero. El mismo Italia y Francia, Italia y España, que son pues, los países menos favorecidos de la Comunidad Europea, han tenido inyección de esto en la economía. Eso yo creo que ha sido una de las cuestiones pues, más importantes hacia la recuperación y lo que hemos visto. Si ya entendemos que nosotros no lo vamos a tener. ¿Y qué hacen las empresas? Y nos vamos un poco más a lo que ya hoy está sucediendo. Yo acabo de viajar a España. Mi hija la fui a dejar allá, que estudia la carrera allá, y tuve una cita con la Asociación Empresarial de Hoteles de Madrid. Y te voy a decir una cosa, en serio, no les envidiamos nada de los protocolos que tenemos aquí. Los protocolos que tenemos aquí de las empresas que han puesto mucha atención en esto son extraordinarios, son protocolos que hemos tomado del mundo, digamos, internacional para no romper este viaje, o sea, del punto A al punto B, ¿no? Todo el viaje tiene el mismo protocolo y no puede encontrarse con diferentes protocolos según los diferentes destinos que vaya. Han sido muy buenos, los hemos adoptado del WTTC, pero también hemos adoptado los protocolos de punto limpio que ha impuesto o ha sugerido Septur, y muchas empresas, déjame decirte el caso de Grupo Presidente, tenemos un tercero verificando lo que estamos implementando. ¿Qué significa esto? Tenemos los protocolos de la WTTC, tenemos los protocolos y la capacitación de punto limpio, y tenemos a Buró Veritas checando que estemos haciendo los protocolos tal cual como los dijimos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un tema vivo, es unos protocolos, unos documentos que estamos aprendiendo todos a implementar, que tienen un costo tremendo, con un ingreso pues muy mermado, y que no lo estamos repercutiendo hacia el turista, lo estamos absorbiendo nosotros. Entonces, hay cosas positivas que hemos visto, como te insisto, el tema de los protocolos, que yo la verdad me siento muy, muy orgulloso de lo que se está haciendo aquí en México en comparación de lo que yo he visto en Europa y en Estados Unidos, que también tuve que viajar para allá. Pero por otro lado, pues ellos han tenido una serie de ayudas, no nada más, digamos, al sector, sino a toda la economía, que les ha ayudado a sortear esto. Movilizar, claro. Leobardo, justo entrados ahora en temas de políticas públicas, ¿qué hemos visto básicamente en el caso de México que han sido muy escasas? O sea, creo que el apoyo fiscal que ha erogado México es el 1% del PIB, cuando en Estados Unidos es el 16% del PIB. Pero bueno, considerando que es necesario incluir a las pymes y a otros sectores en la planeación de las estrategias turísticas gubernamentales, ¿se está viendo esto? ¿Se está viendo que en estas cadenas de valor, como recién me explicaba Alfredo, están incorporadas las pymes, están incorporadas estas MIPYMES que generan muchísimo empleo y que son un montón de eslabones en la cadena? Yo creo que, Bárbara, pocas industrias tienen el impacto tan fuerte en diferentes nichos y sectores poblacionales como el turismo. Y me parece que si algo tenemos que hacer como iniciativa privada es exigir que además existan planes de desarrollo a largo plazo, ¿no? Nosotros, especialmente en el tema de Tesoros de México, nos ha tocado ver
cómo es una reinvención constante en muchos de los destinos, ¿no? O sea, llegan nuevos secretarios y hay políticas que incluso pues, no tienen nada que ver con la vocación del destino, ¿no? Me parece que si hubiera un esfuerzo integral por buscar planes de desarrollo de largo plazo, se podrían integrar muchos sectores y finalmente el beneficio del turismo se podría derramar en muchísimo más que lo que actualmente se hace. Ok. Alfredo, en ese mismo sentido, incluso en momentos donde se promueve justo el turismo de cercanía, que sería lo que a ustedes les ayudaría mucho, ¿qué papel jugarán las pymes en esta reactivación económica? En la reactivación, en la llegada de la nueva normalidad turística, ¿cómo podemos mostrarlas o cómo podemos sacarlas de la invisibilidad para que sean muy estratégicas a la hora de promocionar los destinos? Yo creo que lo más importante es que podamos ahora sí que presumirlas, ¿no? Definitivamente es, aparte, te puedo decir que nosotros aquí tenemos aproximadamente cerca de 20 o 30 empresas pequeñas que nos producen a nosotros, ¿no? Y estas mismas las promocionamos a través, no nada más localmente, porque nuestros huéspedes nos preguntan, oye, ¿quién les hace los jabones? Pues los hace tal persona. Oye, ¿dónde consiguen esta miel tan rica? Bueno, pues tenemos unos productores de miel que nos hacen, ahorita que está terminando la temporada de lluvia, nos hacen la miel con un sabor a flor de mezquite, y en temporada de seca, pues nos hace la miel con sabor a lavanda. Ponen las cajas de las abejas hacen su trabajo en los campos de lavanda, y ellos han crecido como familia, y nosotros estamos ayudando a hacer ya que ellos tengan un empaque mucho más profesional, y ya lo están vendiendo no nada más en San Miguel, sino en Ciudad de México. Como estas te puedo decir muchas pequeñas empresas, como la que nos hace los quesos, como mencionaba, como te puedo decir, también ya estamos haciendo hasta un vino aquí artesanal, muy de aquí de la región, en Guanajuato. Entonces, estamos apoyando mucho a todas estas empresas, pero todas estas empresas tenemos su background, tenemos su profile de que cómo están comprometidos también con nosotros, con San Miguel, para poder hacerlos crecer, ¿no? Te puedo decir que tenemos hasta ya a una familia que nos hace las tortillas, que ya las vende aquí en toda la comunidad, aquí en San Miguel. Entonces, estas 20 o 25 empresas pequeñas han crecido con nosotros y las presumimos todo el tiempo. Entonces, yo creo que es la única forma de ayudarles. Braulio, tú como experto y líder en este sector, yo sé que no eres Walter Mercado, pero te voy a hacer la pregunta del $1.000.000. ¿En cuánto tiempo consideras que la industria hospitalaria puede reponerse y volver a los niveles que tenía antes de la pandemia? Que no nos olvidemos que tampoco veníamos de un 2019 muy bollante, porque había algunas cosas que no se estaban terminando de concretar, ¿no? ¿Cuánto calculas tú? ¿Qué ves? ¿Qué le podemos decir a los empresarios más pequeños que no tienen el nivel de información que tú tienes? Perdón, pero también déjame complementar lo que decía Alfredo, porque creo que es bien importante esto. El turismo es un motor para México. Da el 8.7, bueno, pre-pandemia, 8.7 agregaba al PIB. Nosotros pensamos que va a acabar en 4.9, eso es una contracción del 48%. Sin embargo, y complementando lo que decía Alfredo, una de las cuestiones que es bien importante, y más con este gobierno, es que el turismo es un aliado al combate a la marginación y a la pobreza. Ya lo decía Alfredo con sus ejemplos, pero la media nacional en México es del 42%. En un estado como Baja California Sur, que es 100% turístico, o es del 18% de la marginación. En un estado como Quintana Roo es del 28%. Entonces, cuestión bien importante. Es un aliado al combate a la marginación y a la pobreza, y es un motor para México. Eso creo que es bien importante. Ahora, la pregunta que tú decías, en el H1N1, la recuperación fue de 36 meses, y lo que se perdió fue $5 billones en el mercado. Por supuesto que estamos muy lejos. Lo que se va a perder en México es 1.6 billones de pesos. Eso es lo que nosotros estimamos en el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que, insisto, es el 25% del presupuesto. Es 8 veces hacer el Tren Maya y es 11 veces hacer Dos Bocas. Eso es el tamaño del boquete. Entonces, hemos
oído y hemos visto ya en varios de estos interacciones que tenemos con la Canaero o con la Canabat, que es transporte terrestre, o con Canirac, con todos los que son asociados del CENET, hemos visto hasta puede llegar esta recuperación hasta 70 meses. Son 5 años. Esperemos que no sea así. Al final de cuentas, creemos que para el 2023 podría haber ya una recuperación sólida. Sin embargo, para hacer una recuperación tan fuerte, acuérdate que el PIB turístico crecía 1.5 veces el PIB nacional. Claro. No nada más eso, porque uno va a hacer recuperar, pero una de las cosas que no se está viendo es toda la inversión. O sea, México no está tan bajo, es la realidad, es top 20 en la competitividad, en el índice de competitividad. Sin embargo, todo lo que se va a retrasar, ¿no? Un hotel toma probablemente 10 años para recuperarse. En una situación así, el ramp-up del hotel será mucho mayor, entonces tal vez yo tomara 15. Habrá gente que tomará ese dinero y lo estará invirtiendo en otro lado. Entonces, por eso mismo probablemente la recuperación, vamos a suponer que dure esos 70 meses, vamos a suponer que dure 40, 45 meses, 40 meses, es muchísimo. Sin embargo, una de las cuestiones que es bien importante es ver la recuperación de la inversión, porque hoy se están haciendo los hoteles que se estaban ya construyendo. Sin embargo, no se están haciendo hoteles nuevos. Sí, leía un informe de la Organización Mundial del Turismo que decía que 19 meses después que se apruebe y se vacune a la gente, empezaría la recuperación turística, empezaría la confianza, y todavía la vacuna no sabemos ni cuándo va a estar disponible. Entonces no está mal tomar en cuenta estos tiempos que la verdad siguen siendo terribles. Pero vuelvo ahora con Alfredo, que creo es importante ver qué paralelismos hay entre manejar una pyme y una gran cadena hotelera. A ti te tocaron de los dos modelos. ¿Qué beneficios tiene ser una pyme y qué complicaciones tiene ser una pyme en un regreso a la normalidad turística que puede demandarnos con suerte 5 años? Mira, yo creo que en paralelo buscamos siempre, tanto una pyme como un hotel de nuestro nivel, buscamos siempre lo que es la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Nuestros huéspedes y adaptarnos siempre a sus gustos, preferencias y a sus necesidades, ¿no? Yo creo que para nosotros, y yo creo que también para las pymes, el factor humano es esencial. Siempre, yo lo he comentado, para nosotros el que podamos tener un edificio tan bonito o como tú lo quieras, si no tienes un buen servicio, una buena capacitación, un buen liderazgo, pero sobre todo que despiertes, intuyas a la gente en que tengan de veras la pasión por el trabajo. Esos son valores que de veras atañen a todas las empresas, tanto la grande empresa como las empresas, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Yo creo que ahí en ese sentido, sí, estos van en paralelo buscando ese beneficio, esa satisfacción, ese objetivo, tanto los pequeños. Así es un común. Y Leobardo, en el caso de la hotelería boutique de lujo, si pudieras así pedirle al gobierno que hiciera algo que no está haciendo, que es ayudar, pero ¿qué necesitan más ustedes? ¿Que se promocione más el destino, per se? ¿Que se promocione más el hotel, los servicios del hotel, el área? ¿Qué crees que sería más rápido y más efectivo en este momento como para arrancar? Mira, yo creo que hay una combinación de factores en este momento porque los destinos son diferentes, Bárbara. Definitivamente lo que tendría que haber de entrada, pues es una adecuada gestión, una coordinación entre los actores turísticos, ¿no? Entre autoridades y empresarios. Me parece que de ahí tendría que partir. Creo que hoy además hay una extraordinaria posibilidad de que se fortalezca la parte de la iniciativa privada. Creo que muchas de las respuestas pues han sido gracias a la respuesta de la iniciativa privada, gracias al entusiasmo y a la fortaleza de muchos de los empresarios que a pesar de las condiciones tan complicadas que estamos viviendo hoy, pues hemos tratado de rescatar las posiciones de trabajo, de sacar adelante los negocios a pesar pues, de todo en contra, ¿no? De toda la adversidad que estamos enfrentando. Me parece que hoy el gobierno tendría que plantear con esta misma claridad
una posición en donde exista bien sustentada un plan de reactivación. Y eso, por supuesto, pasa pues, primeramente por una promoción de los destinos, de las fortalezas de cada uno de los destinos, y después por el fortalecimiento de los productos turísticos. A veces no basta con que haya algunos atractivos en destinos que pudieran tener alguna vocación turística, si no existe el producto en su totalidad que complemente la experiencia, es muy difícil que avance. Braulio, te conozco hace mucho tiempo y una de las cosas que también más me gusta es que siempre, aún en las peores crisis, buscas la mitad llena del vaso, ¿no? Siempre le encuentras algo positivo. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado esta pandemia, tanto como empresario hotelero, como líder del sector en el CENET, o como CEO de una gran empresa? Porque, digo, no es solamente hablar de turismo, es hablar de el management de una empresa desde toda la cadena completa de empleados que tiene en todo el país. Yo creo que, sin duda, este es un sector que ha mostrado en el pasado que es muy importante para México, que es el motor que yo les decía. Pero también una de las cosas que nos está mostrando es que es un sector muy resiliente. Nos recuperamos. Y nos recuperamos, por supuesto, en México, pero se recupera también en el mundo. El turismo he hablado que es un motor para México, ahora déjame decirte, es un motor para el mundo. Entonces, al final de cuentas, creo yo que esto es lo que hoy nos muestra. Yo creo que es un cliché el que se diga esto, pero la realidad es que nos está diciendo y nos está enseñando a llevarlo así. Y me refiero a que las crisis son oportunidades. En serio que lo hemos visto. Todas las compañías hoy han volteado a ver, déjame decirte en la parte hotelera, han volteado a ver a cómo vender de una manera digital. Y en 8 meses, por supuesto que estamos muy lejos de las OTAs y lo que tú quieras, pero al final de cuentas, en 8 meses hemos puesto procesos y hemos puesto tecnología para poder soportar esta venta. Pero no nada más eso. Un ejemplo tal vez tonto, pero que dice mucho. Tú hoy vas a un restaurante que tiene unos estándares de seguridad muy buenos, bioseguridad muy buenos, y ya no hay menús. Entonces tuvimos que aprender a hacerlo a través de códigos QR. Entonces hemos avanzado en muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces yo creo que eso es lo que más nos ha mostrado esta crisis. Y te digo, creo que es un cliché, pero al final de cuentas es una realidad. Sí, una crisis te da una oportunidad. Y creo yo que el que tome esas oportunidades es el que va a salir más fortalecido, porque aquí no hay ningún ganón. No. No sé si todavía hay conteo de víctimas de cuántas empresas del sector turismo han caído, pero yo hubiera imaginado una caída mucho peor cuando tuvieron una contracción del 90% en el confinamiento y ahora, según el gobierno, vamos a cerrar con una caída casi del 60% en ocupación este año y sin embargo seguimos viendo el sector moverse, ¿no? Es impresionante. Sí, pero fíjate, las afectaciones en ingresos son alrededor del 60%, del 70%, pero las afectaciones en la utilidad bruta de operación o en el EBITDA son de 90%. Claro. ¿Por qué? Porque en un estado de resultados lo que más pesa es la nómina. Ya habíamos hablado que es una industria intensiva en capital y en capital humano, lo dijo también Alfredo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en un estado de resultados pesa mucho la nómina. Pero también agua, luz y combustible. ¿Y qué está pasando? Está siendo más cara. Entonces, no hemos podido lograr, y te doy el caso del presidente, no hemos podido lograr que esa afectación en ingresos se traduzca con contención fuertísima en costos y gastos en un EBITDA que no caiga más del 90%. En esta tercera ronda, ya para ir cerrando, me encantaría que cada uno de ustedes dijera cuál ha sido su mayor descubrimiento en estos meses de la pandemia y qué consejo le darían a una pyme en el sector hotelero al respecto. Creo que empezaría a lo mejor por Leobardo, luego por Alfredo y luego por Braulio. Yo sé que todavía estamos en la pandemia, todavía no se acabó y no sabemos si estamos en el medio, a mitad, en el mapa no sabemos en qué lugar estamos. Pero estoy segura de que ustedes top of mind tienen algo que les puede servir a la cantidad de pymes de este sector que en este momento nos están viendo. Gracias, Bárbara. Mira, yo creo que sin duda el hecho de saber la vulnerabilidad que finalmente tenemos como seres humanos ante cambios que nadie esperaba, ¿no? Sobre todo de esta magnitud. Me parece que en términos de empresa, pues por supuesto que una de los aprendizajes más importantes es que la adaptación al cambio es fundamental. Hoy, bajo estas circunstancias,
los formatos son completamente diferentes a lo que existía antes de la pandemia. Me parece que aceptarlo y poner manos a la obra para cambiar las cosas y adaptarlas a la nueva realidad es fundamental. No solamente como empresas, me parece que también en términos personales juega un papel fundamental. Por otro lado, yo creo que la apreciación del tiempo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que es algo que hay que aprovechar más que nunca. Me parece que ante la inacción y a veces la falta de empatía pues, de muchos actores, especialmente en términos de gobierno, creo que el papel de la iniciativa privada, el papel de los empresarios, el papel de los colaboradores juega tan importante en el desarrollo de la empresa y en lo que se puede vislumbrar a futuro, que pues, se necesita impulsarlo y se necesita dirigir pues, todas las baterías hacia una mayor capacitación, hacia un mayor incentivo a la gente que hoy pues, ha estado, a pesar de las circunstancias, pues como ya lo decías hace un momento, pues al pie del cañón. O sea, la industria sigue caminando a pesar de todas estas adversidades, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda, a pesar de todo, hay muchas cosas positivas que se pueden sacar y me parece que de todas maneras, pues nada es para siempre. Finalmente esto pasará, como pasa todo lo demás, y estoy convencido de que el turismo se va a recuperar y se va a recuperar de una manera importante. O sea, me parece que la gente, dentro de su estilo de vida, el tema de viaje juega un papel fundamental. A nivel mundial, además, y estoy seguro que en cuanto existan las condiciones, eso volverá a suceder como lo hacía, incluso un poco más fuerte. ¿Y tú, Alfredo, desde San Miguel de Allende? Bueno, yo creo que aquí un aprendizaje muy importante es el saber valorar la vida, el saber valorar los tiempos que nosotros hemos tenido de este confinamiento, ¿no? El poder valorar lo que es la salud, el poderte cuidar más, cuidar a tu familia. Yo creo que eso para mí es de las enseñanzas más importantes, ¿no? El poder también ser más creativo, el poder reinventarte, en poder hacer grupos de gentes en donde en lugar de hacerlos venir a trabajar en sus grupos de chat, tenían sus cursos en línea y yo estaba en todos estos grupos donde yo te podía decir que esto es un ejemplo muy simple, pero yo lo aprecié tanto que yo conocí mucho más a todos mis empleados a través de los grupos de chat. Por ejemplo, teníamos 3 cursos de capacitación de camaristas en donde el gerente de ama de llaves tenía a la semana 3 cursos de capacitación en línea, pero cada sábado, escucha esto, Bárbara, cada sábado hacíamos ejercicio virtualmente. Entonces, estos 3, 4 meses hacíamos ejercicio, nos capacitábamos, veíamos nuevos protocolos. Ahora, una camarista ya te puede manejar perfectamente bien en línea o en su teléfono, ya se puede meter a poder ver los cursos. Actualmente todavía tenemos gente que no la podemos traer, aunque le seguimos pagando, que se están capacitando. Entonces, esa para mí fue una enseñanza increíble, que pude yo platicar más y hacer una ronda así como lo estamos haciendo, y que me comentaran, me presentaban por ejemplo, los cocineros, cocinaban en casa y me decían, mira, mi hijo me está ayudando a hacer esta sopa de tortilla y te los presento a mis hijos. Entonces, wow, tuve una gran experiencia y para mí yo creo que es el cuidado de la salud, el apreciar la vida y de la familia. Eso fue algo que yo valoro mucho más y que nos pudimos reinventar en hacer cosas diferentes. Braulio. Hice una lista ahora de lo que platicó Leobar, de lo que platicó Alfredo, la resiliencia del sector, sí, la importancia de innovar, la adaptación al cambio a esta nueva normalidad, la fortaleza del sector, el valorar a la familia, al valorar la vida, también es muy importante. Y lo complementaría con cuestiones que digamos son de industria, ¿no? Como la importancia del motor, que es el turismo, nos enseñó eso y nos está enseñando que para México es muy importante, ¿no? No por nada esta industria ha sido superavitaria, aporta 14,700 millones o aportaba antes y ha sido superavitaria por 10 años. Ni construcción, ni manufactura, ni ninguna otra ha sido superavitaria. El cómo nos ha enseñado cómo reactivar la llegada de turistas, pero también siendo muy
cuidadosos para no infectar a nuestra gente, no infectarnos nosotros, no infectar al turista. Establecer las nuevas bases para un turismo diferente. El turismo ya no es como lo conocimos antes del 14 de marzo o del veintitantos de marzo que nos fuimos al confinamiento, ¿no? Hace poco yo hablaba con uno de mis hijos y yo les decía, mira, qué tanto nos ha cambiado que ya no saludas a tu abuelo de beso, ¿no? Una tontería, pero es muy fuerte. El proteger y recuperar los empleos también creo yo que nos ha enseñado. O sea, nos hemos tratado de proteger y proteger y proteger, pero vamos a tener que como industria tener un plan para recuperarlos. La movilidad nos ha enseñado también lo importante que es la movilidad para la economía, lo importante que es la movilidad para esta industria. Sin movilidad, pues no hay turismo. Y la otra que yo te diría, pues es mejorar el posicionamiento que tiene el sector ante los ojos del gobierno. Creo que es muy importante, lo hemos tratado de hacer, hemos estado cabildeando para que se vea esa importancia y yo creo que el turismo debería ocupar un número, digamos, un ranking, arriba en el ranking de las decisiones que se toman en este gobierno. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Realmente estuvo súper interesante, porque son de tres sectores muy diferentes, de tres zonas diferentes, de tres tamaños diferentes, pero ha sido un contenido maravilloso. Me quedo con algunas anotaciones. Primero me voy a ir con las más gráficas para entender el tamaño del golpe que hemos recibido o las comorbilidades con las que nos va a dejar. Al revés, esta pandemia. Yo creo que decir de que va a perder la mitad del Producto Interno Bruto que genera el turismo, o sea, pasar de 8,7 a 4,8, que es equivalente al 25% del presupuesto, y fuera de cámara decías, Braulio, que es el equivalente a 11 trenes Maya, para que veamos de qué tamaño es esto. Me parece muy interesante el hecho de que ustedes sí le den el valor que las pymes no están recibiendo por parte del gobierno. Las pymes son, como sabemos, unidades muy pequeñas que generan el 90% del empleo de este país y a diferencia de otras economías no han recibido la inyección de dinero en algunos casos, pero también de oportunidades. Lo que decía Braulio es muy cierto, no estamos pidiendo que nos regalen nada, solamente estamos pidiendo que nos difieran y que nos hagan entender que hay plazos para todos y que todos estamos pasando esta coyuntura tan difícil. Me gustó la parte de Leobardo cuando hablas de que podemos aprender, siendo hoteleros grandes, pequeños o chicos, de que la personalización es todo y que puedes tener una infraestructura maravillosa, pero si no estás en el pequeño detalle, en la persona, en el contacto, creo que eso es fundamental. Y me encantó lo de Alfredo y creo que a todos nos ha pasado, seguramente la gente que nos escucha también, el hecho de estar confinados y lejos nos ha acercado a muchas personas. A mí me pasa que festejo cumpleaños de mi familia con familiares que hace mucho que no veía gracias a Zoom, y Zoom ya estaba antes de la pandemia, pero ahora es como que lo usamos más y tenemos esta posibilidad de estar más cerca, y qué bueno que se aproveche eso y que se armen estos grupos, que se conozca más la gente, que se valore más el empleo, porque los tres hablaron mucho de eso, hablaron de la importancia de mantener los puestos de trabajo, de la importancia de capacitar a la gente y de la importancia también de sentirnos importantes, de que estamos a niveles y estándares realmente internacionales. En México no sucedió, no es una casualidad el éxito en turismo que tuvo hasta antes de la pandemia, ha sido el resultado de estos esfuerzos, de este trabajo que nos pone al nivel de España. España está en el top 5 del mundo y no tenemos nada que envidiarle. Creo que sí, estamos ante un turismo diferente, un regreso a la normalidad que va a ser muy distinto y que va a requerir una mayor coordinación, ojalá, entre iniciativa privada, gobierno, políticas públicas y también esta mirada hacia abrazar a las pequeñas empresas por parte de las grandes compañías y de las políticas públicas. Agradezco también la participación en este seminario de American Express Business Class Webinar Series by Food and Travel México. Como ustedes vieron, a Alfredo Rentería, otra vez lo voy a presentar, director general de Rosewood San Miguel de Allende, que nos contó unas historias maravillosas y quiero probar esa miel con la Gracias, Bárbara. Gracias y gracias a todos. Leobardo Espinosa, presidente nacional de la Asociación de Tesoros de México, que creo que también nos ha dejado una excelente enseñanza de por qué hay que cuidar a la gente y por qué hay que valorar la familia en estos tiempos. Y Braulio Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Braulio Arzuaga, director general del Grupo Presidente y presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que nos dejó una frase que creo que merece ser el quote de título de esta reunión, que es:
el turismo no volverá a ser lo que era. El turismo a partir de marzo ya es diferente. A partir de marzo cambió el negocio del turismo. Los invito a participar en el próximo webinar en el que se hablará justamente de un tema que también se habla mucho aquí, que es cómo adquirir resiliencia en tiempos de calma y aplicarlo en las crisis, consejos para pymes. Este webinar se va a hacer el próximo 11 de noviembre, también a las 17 horas, por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Food and Travel México. Los esperamos por este espacio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes.